Muy bien, entonces el tema de hoy será o se tratará de las emergencias oncológicas más comunes. Hay un sinnúmero de emergencias oncológicas. En oncología vemos muy a menudo, vemos casi todos los días en nuestros pacientes, pero de esto vamos a hablar de las más comunes, ¿no? Especialmente de las que están consideradas en el sílabo que tenemos para este ciclo, para este semestre. Bueno, entonces, dentro de esto tenemos que, obviamente se tratan de situaciones urgentes, ¿no? Que requieren de una rápida evaluación, una rápida valoración y también el manejo tiene que ser rápido y tiene que ser oportuno. Generalmente son producidas por tumores o por el tratamiento de los mismos, ¿no? O sea, puede ser producida por varios tipos de tumores, sobre todo cuando se van a dar metástasis o también cuando son tumores primarios que están ubicados en estos sitios específicos, sitios que son muy delicados y que obviamente pueden comprometer la función de los mismos en un tiempo muy corto o que comprometen la función de estos órganos, de estas estructuras, y por lo general esto puede ser en forma irreversible, o sea, si es que se produce una lesión a nivel medular, por ejemplo, puede causar la muerte. Un compromiso de la vena cava puede causar también graves problemas que pueden llevar a la muerte de los pacientes. Y así en cada una de las complicaciones que se ven durante el cáncer, ¿no? O también puede suceder que con el tratamiento puede causarse este tipo de complicaciones. Por ejemplo, cuando se está dando quimioterapia a los pacientes. Entonces, el objetivo del manejo de estas complicaciones es mejorar la calidad de vida y disminuir la mortalidad si existe riesgo para la vida del paciente. Por ejemplo, cuando se produce un tamponamiento cardíaco, obviamente esto es un tipo de complicación que compromete la vida del paciente y que por lo tanto requiere de un manejo oportuno, un manejo rápido, en este caso, de un equipo multidisciplinario que implica la participación de los cardiólogos, de los cirujanos cardíacos o cardiotorácicos, para que se pueda resolver esto en la forma más oportuna y más rápida posible, ¿no es cierto? Y otra complicación que también ya hemos visto que es parte de este tema es el síndrome de la vena cava superior o también de la compresión medular, ¿no? Todas estas son complicaciones que obviamente pueden comprometer la vida de los pacientes y que por lo tanto requieren de un manejo oportuno, un manejo rápido por parte de los oncólogos o también en este caso, de las personas que pueden estar en emergencia, ¿no? En este caso puede ser un médico emergenciólogo, no necesariamente se trata de un cardiólogo, de un oncólogo o de un cirujano cardiotorácico el que va a estar ahí presente durante el momento en que llegan los pacientes con estas complicaciones. Lo importante es reconocer y obviamente solicitar la participación de los especialistas que pueden ayudarnos a manejar estas complicaciones. Entonces, dentro de las emergencias oncológicas, urgencias relacionadas con la acción directa del tumor, pueden darse algunos tipos, ¿no es cierto? Una de esas son las emergencias de tipo obstructivo. Entre las emergencias obstructivas están el síndrome de la vena cava superior, tenemos también el tamponamiento cardíaco, la obstrucción intestinal, la obstrucción urinaria, la obstrucción biliar tumoral. Tenemos también la compresión de la médula espinal, la hipertensión endocraneana y la obstrucción de la vía aérea. Pueden haber también complicaciones de tipo metabólico, por ejemplo, la hipercalcemia, el síndrome de la secreción inapropiada de la hormona antidiurética, la hipoglicemia y la insuficiencia adrenal.
Y también, como ya les había mencionado, pueden haber complicaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, una de esas complicaciones, pues, se puede dar durante el tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia de un tumor voluminoso que puede responder rápidamente a esa quimioterapia, como se puede ver o sucede en el tratamiento de los linfomas no Hodgkin y linfoma Hodgkin, o también cuando se ve en algunos tumores germinales o, por ejemplo, un coriocarcinoma, que pueden responder rápidamente a la quimioterapia y puede haber una destrucción de ese tumor en pocas horas, pocos días, y obviamente todo ese material, esos metabolitos, productos de la lisis del tumor, puede causar daños, por ejemplo, a nivel de los riñones, daño renal, que puede obviamente causar también complicaciones en los pacientes. Otro problema de tipo metabólico, se podría decir, relacionado con el tratamiento, es el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Que igual causa un problema a nivel renal. Tenemos también, obviamente, la neutropenia febril, que eso significa que disminuyen los neutrófilos en niveles muy importantes y que obviamente se complican con infecciones oportunistas que pueden producirse como consecuencia de estas neutropénicas. Y obviamente esto puede llevar a que se produzca también fiebre. Generalmente la neutropenia febril pues requiere de un tratamiento de hospitalización de los pacientes, hay que hospitalizarlos, ¿no? También tenemos los infiltrados pulmonares, tenemos cistitis hemorrágica y la alergia medicamentosa. El síndrome de la vena cava superior se produce por una disminución del flujo en la vena cava superior producido por la compresión, trombosis o invasión tumoral de la misma. Entonces, esta es la primera complicación que vamos a ver el día de hoy, de los que se habían mencionado como temas de complicaciones. Entonces tenemos el síndrome de la vena cava superior. Entonces la vena cava superior o este síndrome se produce por una disminución en el flujo en la vena cava superior, generalmente producido por una compresión, por una trombosis o por invasión tumoral de la misma. Entonces, puede haber un tumor que está junto o en el territorio de la vena cava superior y obviamente este tumor al crecer va a producir una compresión a nivel de esta vena y puede obviamente causar problemas en la circulación, ¿no? Lo mismo puede suceder cuando se produce una trombosis que igualmente puede comprometer la circulación a través de la vena cava superior, o también puede haber una invasión tumoral de la misma, ¿no? Puede haber invasión directamente a la misma y obviamente esto también puede causar una alteración en la circulación a través de esta vena. La etiología, generalmente, como ya se ha visto y como es el tema que estamos tratando, es de tipo maligno. Va a alcanzar entre un 78 y un 97% del total de los casos. Entonces, como ustedes ven, la etiología de tipo maligno es bastante alta, ¿no? Es la mayoría de los casos de este tipo de síndrome de la vena cava superior se produce justamente por una participación de tumores malignos, ¿no? De una patología de tipo maligno. Tenemos también que puede haber en este tipo de patologías, o mejor dicho, los tumores más implicados o los que mayor incidencia tienen o que más influyen en este problema, en esta complicación, son los tumores a nivel broncogénico, los tumores a nivel pulmonar, ¿no? Como el carcinoma broncogénico. Es más común dentro de estos el carcinoma de las células pequeñas. Entonces, hay que tomar en consideración cuando tenemos un carcinoma de células pequeñas o cuando se tiene conocimiento de que ha habido un carcinoma de tipo broncogénico, que podría ser esa la causa de este síndrome de vena cava superior, si es que viene un paciente a emergencia.
También tenemos, como ya hemos mencionado, los linfomas, ¿no? Los linfomas son un tipo de tumores malignos, como ustedes saben, de los ganglios linfáticos, donde están los linfocitos, ¿no? Donde vamos a ver que se producen estos tumores, se produce entonces un tumor a partir de ganglios linfáticos que puede formar conglomerados y que a su vez forman una masa grande, una masa tumoral, y son generalmente responsables del 94% de casos de estas complicaciones. Tenemos también timomas, son tumores mediastínicos de células germinales, y tenemos también tumores sólidos que dan metástasis a mediastino. Entonces, como ya habíamos mencionado, también pueden haber tumores metastásicos que van hacia determinadas regiones, como en este caso al mediastino, y pueden causar estas complicaciones, ¿no? Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, hay una compresión de la médula, entonces puede haber una metástasis de un tumor hacia la columna vertebral o hacia los sitios aledaños a la médula espinal, que pueden causar, obviamente, al canal medular, pueden causar estas complicaciones, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, en consideración, cuáles son las neoplasias o los tumores más comunes que están relacionados con este tipo de complicaciones, como el síndrome de la vena cava superior. Entonces, ¿cuáles pueden ser las complicaciones más comunes? Obviamente, una de las complicaciones más comunes es la disnea, ¿no? Entonces, tenemos que la disnea puede ser una de las complicaciones más comunes que puede causar esta patología. Entonces, tenemos también otros síntomas, ¿no? Entonces, ¿cómo se producen estos síntomas? Son síntomas que se producen en una forma gradual, en una forma insidiosa, y que generalmente van a ser de instauración progresiva de 2 a 4 semanas. Generalmente puede tomar el que se instaure esta patología o esta complicación, ¿no? Entonces, dentro de esto podemos ver que los síntomas que vamos a ver en una forma más común es la disnea. En el 63% de los casos se verá que los pacientes vienen a la emergencia o a la consulta con disnea. Vamos a tener, obviamente, como se conoce la disnea como una dificultad respiratoria, ¿no? Tenemos también una sensación de peso en la cabeza y en el cuello, ¿no? Entonces, esto también puede haber en las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes. Más o menos en el 50% de los casos se puede presentar esta sensación de peso de cabeza y cuello, ¿no? Y entre los síntomas también que se pueden ver, tenemos que puede haber edema de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores en un 46% de los casos. Puede haber también tos, puede haber epistaxis y hemoptisis en un 24% de los casos. Y puede haber también disfagia, disfonía, dolor en el 9% de los casos. Entonces, estos son los síntomas que debemos tomar en consideración en estos pacientes, ¿no? Pues como ya vemos, estos síntomas van a presentarse de una forma gradual, en una forma insidiosa, por lo general, no se producen en una forma brusca, en una forma rápida, aguda, sino que van instaurándose progresivamente. Pero siempre hay que tomar en consideración si es que tenemos estos pacientes con disnea, si es que hay sensación de peso, de pesadez en la cabeza y en el cuello, si es que hay edema de cabeza, cuello y miembros superiores. Entonces hay que considerar esta posibilidad de estas complicaciones del síndrome de vena cava superior. Y también tenemos que puede presentarse dentro de la sintomatología la tos, puede presentarse la epistaxis y hemoptisis, que a su vez son también síntomas que se producen como consecuencia de la misma enfermedad de base, que en este caso sería un tumor broncogénico, por ejemplo, un tumor
de pulmonar que se va a instaurar con este tipo de sintomatología, ¿no? Aparte de esto, como ya hemos mencionado, puede haber también disfagia, puede haber disfonía y puede haber dolor en el 99% de los casos. Bueno, entonces aquí podemos ver en esta figura, podemos ver cómo se puede presentar también otro síntoma en el síndrome de vena cava superior, como es la ingurgitación yugular, ¿no? Y distensión de las venas torácicas también puede haber, como podemos ver acá, en pacientes con estos síndromes, ¿no? Entonces hay que buscar también estos síntomas, ¿no? Estos signos, como son la ingurgitación yugular y también la distensión en las venas torácicas. Entonces aquí también podemos ver, miren, la distensión a nivel de las venas en el cuello, a nivel torácico, ¿no? Que es algo que debemos observar que sí existe, miren acá, en estos pacientes. Entonces, los signos más importantes que debemos ver cuando hacemos el examen físico a los pacientes, vamos a tomar en consideración o vamos a enfocarnos en buscar estos síntomas, ¿no? Estos signos, distensión venosa del cuello, como ya vimos, y también en la pared torácica, como podemos ver acá. También podemos ver si es que existe circulación colateral, como vemos acá, si es que hay una plétora y cianosis, si es que hay cianosis también. Todo eso puede presentar el paciente o puede presentar alguno de los síntomas, ¿no? No necesariamente vamos a encontrar todos los síntomas, podemos tener algunos de los síntomas nada más. Y también tenemos que, para el diagnóstico de esto, aparte de todos los síntomas y signos, a más de los, como ya hemos visto, a más de los síntomas y signos que se deben tomar en consideración en estos pacientes, también existen algunos exámenes que podemos realizar o que podemos solicitar para llegar al diagnóstico o para comprobar si es que este síndrome de la vena cava superior se está presentando, ¿no? O está presente. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que nos pueden ayudar? Van yendo de la forma más simple o de los exámenes más simples hasta los más complejos. Entonces, los más simples es una radiografía de tórax. Una radiografía simple de tórax se puede observar el ensanchamiento mediastínico en el 64% de los casos, o también podríamos observar una masa ideal de derecha en el 12% de los casos de los pacientes. Bueno, más o menos esos son los porcentajes que se ha visto que pueden presentarse, ¿no? No necesariamente son números exactos, pero más o menos se podría establecer que uno de los síntomas, o mejor dicho, de los signos que podemos ver cuando pedimos exámenes complementarios, como en este caso la radiografía de tórax, sería el ensanchamiento del mediastino. Esto es importante de tomar en consideración. Y también tenemos que buscar por medio de este examen podemos detectar si es que existe una masa a nivel del ilium, a nivel derecho especialmente, que es algo que se presenta en el 12% de los pacientes. En caso de que, bueno, obviamente dispongamos, ya vemos y queremos hacer un mejor estudio del paciente, podemos solicitar, y obviamente si está en nuestras manos, está, digamos, disponible una tomografía contrastada, que es el método de elección. Entonces, ¿cuál es el método de elección? Obviamente, si estamos en un hospital donde disponemos de emergencia, este tipo de examen, el examen de elección sería solicitar una tomografía contrastada para estos pacientes. Entonces, este sería el estudio de elección, ¿no?
Pero también, como ya habíamos visto, algo rápido también es la radiografía de tórax. Aparte de estos exámenes, también, como ya les decía, podemos ir aumentando, ¿no?, el nivel de, digamos, de los exámenes, de complejidad de realizar los exámenes. Entonces tenemos la angiotomografía, la angioTAC. Esta angiotomografía está indicada cuando hay una sospecha elevada de trombosis, si se espera realizar procedimientos quirúrgicos o la colocación de un stent, ¿no? Entonces, la angioTAC no solamente que nos sirve para realizar el diagnóstico, para ver cómo está este problema en el paciente, cómo está, digamos, las condiciones en las cuales se encuentra, sino que también nos va a ayudar, ¿no?, para incluso poder realizar procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo, o se podría decir procedimientos invasivos que ya sirven también para el tratamiento, ¿no? No solamente para el diagnóstico, sino ya en este caso también para el tratamiento. Y dentro de esos procedimientos invasivos tendríamos la colocación de un stent, por ejemplo. Entonces vamos a colocar un stent. Tenemos también una resonancia magnética, que es otro estudio que podemos utilizar, obviamente, si es que se dispone, si la institución, si el hospital o el sitio donde estamos valorando al paciente o a los pacientes se dispone también de una resonancia magnética, vamos a solicitar la realización de una resonancia magnética, especialmente también si es que consideramos, en algunos casos podemos encontrarnos con pacientes alérgicos a los contrastes que se utilizan para los estudios antes señalados. Entonces, si tenemos un paciente que es alérgico a los contrastes utilizados en las tomografías o en la angiotomografía, entonces podemos utilizar o podemos recurrir a la resonancia magnética, ¿no? Entonces, la resonancia magnética también, como podemos observar, tiene una alta sensibilidad y también especificidad. Entonces, tiene una sensibilidad de aproximadamente de un 94% y una especificidad del 100% en estos pacientes. Como ustedes ven, es un examen muy, muy útil que nos puede ayudar en el diagnóstico de estas complicaciones. Entonces, aquí pueden ustedes observar también cómo se pueden ver las angiotomografías, ¿no? También tenemos cuáles son los peligros que implica esta complicación. Bueno, miren, aquí ustedes tienen también, ¿no?, en una tomografía, cómo se puede observar, ¿no?, lo que podemos observar, ¿no? Y también aquí tenemos una resonancia, lo que podemos igualmente observar. ¿Cuáles son las lesiones que se pueden ver? Podemos ver lesiones a nivel también óseo, a nivel de la columna. Muy bien. Entonces, aquí podemos, podemos ver a nivel de mediastino, ¿no?, cuáles son las complicaciones, que es lo que estamos observando. Entonces, aquí tenemos lo que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Quién me puede decir cómo se denominaba esto? Ya les había mencionado. ¿Cómo llamaríamos esto? Este signo que estamos viendo en la tomografía. ¿Quién puede decirme? Ensanchamiento, ¿no? Existe un ensanchamiento. Muy bien, entonces, esta complicación del síndrome de vena cava superior
Puede también tener otras complicaciones, como ya les había mencionado, como por ejemplo el peligro inminente de una obstrucción traqueal. Obviamente, como está alrededor de la tráquea, obviamente podría causar una obstrucción traqueal y eso obviamente va a complicar mucho más la situación del paciente, ¿no? Entonces, dentro del manejo de este problema, de esta complicación, podemos decir que puede haber un manejo paliativo, por ejemplo, elevar la cabeza del paciente disminuye la presión hidrostática y el edema que puede producirse a ese nivel, ¿no? Tenemos también la administración de oxígeno, va a mejorar el estado clínico de los pacientes en una forma discreta. Pues también podemos ordenar que se haga una restricción de sodio. Podemos también administrar diuréticos como la furosemida, por ejemplo. Se puede administrar también corticosteroides, ¿no? Especialmente en pacientes que tienen este tipo de tumores como el linfoma, ¿no? El linfoma Hodgkin o linfoma no Hodgkin. Son tumores en los cuales se podría utilizar corticosteroides, especialmente si ya tenemos el diagnóstico de los pacientes, si ya sabemos cuál es el diagnóstico especialmente. Trata de pacientes a los que ya se les ha tomado una biopsia, sabemos que tienen esa patología, entonces en esos casos se puede usar libremente los corticosteroides. Antes, cuando no tienen todavía el diagnóstico, el corticosteroide en el linfoma no Hodgkin puede alterar los resultados, entonces por eso es que a veces se, digamos, tiene que pensar bastante para poder decidir esto, ¿no? Entonces, todos los pros y los contras de la utilización por esas razones. Bueno, en el caso de que utilicemos los corticosteroides, obviamente uno de los corticosteroides más útiles puede ser la dexametasona. Podemos utilizar en dosis iniciales de 10 miligramos intravenosos y después se puede dar con horario esta medicación, ¿no? Podría ser 4 a 8 miligramos cada 6 a 8 horas. Por lo general, se utiliza 8 miligramos cada 8 horas, ¿no? O sea, 3 veces al día. Entonces tenemos una dosis de carga inicial y luego una dosis horaria, que por lo general es de 8 miligramos cada 8 horas, ¿no? 3 veces al día. Aparte de esto, obviamente ya tenemos un manejo más específico, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tenemos que irnos a buscar la causa del problema para poder, obviamente, dar el tratamiento específico, especialmente si los pacientes están en una buena condición general. Si es que no tenemos un paciente que ya está mal, que está en una mala condición general, obviamente, vamos a instaurar inmediatamente el tratamiento una vez que ya hemos estabilizado al paciente y que hemos tomado las medidas iniciales. Se podría entonces analizar la posibilidad de empezar el tratamiento específico, que en este caso puede ser dependiente del tipo de tumor, una quimioterapia, por ejemplo. Así, en un paciente que tiene un linfoma no Hodgkin, por ejemplo, se podría dar una quimioterapia, o en un paciente que tiene un linfoma Hodgkin también. Y por lo general estos tratamientos de quimioterapia tienen una respuesta bastante buena cuando los pacientes tienen respuesta al tratamiento, pero como también sabemos, hay pacientes que podrían no responder bien al tratamiento, que no pueden necesariamente responder. Hay un grupo de pacientes que ya no responden a las quimioterapias o que no responden bien a la quimioterapia, entonces obviamente hay que tomar en consideración. Pero la buena noticia o lo bueno es que la mayoría de pacientes, más del 50% de los pacientes que tienen linfoma no Hodgkin y Hodgkin, van a responder al tratamiento de quimioterapia y por lo tanto, obviamente, van a tener una respuesta positiva y se puede controlar el problema, se puede controlar esta complicación. Cuando son otro tipo de tumores, como por ejemplo un tumor germinal, también podremos tener una respuesta positiva rápida,
pero obviamente hay también otro tipo de tumores que pueden no responder tan bien o tan rápidamente. Entonces, en esos casos, obviamente ya es un poquito más complicado el manejo. Eh, Como ustedes ven, entonces, dentro de estos antitumorales, la quimioterapia para linfoma no Hodgkin y Hodgkin, para tumores germinales y para el carcinoma de células pequeñas a nivel pulmonar, sí hay una respuesta positiva, una respuesta rápida y por lo tanto un control rápido de esta complicación que puede presentarse. También podemos recurrir a la radioterapia en estos pacientes, ¿no? O sea, no necesariamente existe únicamente la quimioterapia, sino también otra alternativa de tratamiento es la radioterapia. Entonces, sobre todo cuando tenemos tumores metastásicos, especialmente cuando hay estridor o cuando hay obstrucción de la vía aérea, como ya hemos dicho, puede haber un compromiso de la tráquea, puede haber un compromiso de la laringe. Entonces, en esos casos, obviamente, la radioterapia nos sirve mucho. Esto, sobre todo cuando estamos y como ya les he mencionado siempre, que estemos en un hospital o estemos en un sitio donde podemos tener un acceso rápido, un acceso inmediato, un acceso de emergencia, de urgencia, de radioterapia, ¿no? De este tratamiento, porque obviamente hay sitios donde obviamente no se tiene este acceso y obviamente pasan días, pasan semanas antes de que este paciente pueda beneficiarse de este tratamiento. Entonces, esto hay que tomar en consideración. Digamos que en condiciones óptimas, en condiciones adecuadas, ideales, obviamente este es el manejo ideal, ¿no es cierto? El dar la quimioterapia, el tener la opción inmediatamente de radioterapia. Esto es lo que se debe hacer. Tenemos también que puede haber una asociación, ¿no? Incluso se puede dar una asociación de quimioterapia con radioterapia o también de radioterapia asociada a corticoides cuando hay recurrencias locales, especialmente de los tumores que ya se han tratado. Entonces hay opciones de combinación de los tratamientos en una forma oportuna o al mismo tiempo. Aquí podemos ver también cómo se puede hacer un tratamiento con la colocación de un stent, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son, como ya hemos dicho, o son tratamientos invasivos o de intervencionistas, ¿no? Intervencionismo, que también son tratamientos que se utilizan en la actualidad, que han ayudado mucho, ¿no? Ayudan mucho a poder, digamos, pasar el sitio de la obstrucción, pasar el sitio donde está causándose problema y de esa forma solucionar la circulación y de esa forma también salvar al paciente, ¿no? Entonces son procedimientos que afortunadamente en la actualidad también son útiles y que están a la disposición de los pacientes en ciertos sitios, ¿no? Entonces aquí, bueno, tenemos lo que ya les había mencionado, ¿no? Cuando estamos hablando de campos que se han irradiado previamente, ya les había manifestado que la terapia endovascular asociada a trombolisis o angioplastia y colocación de stents es un tipo de manejo de estos pacientes. Entonces aquí podemos ver lo que se dice o se menciona en este slide, ¿no? Aquí. Entonces, como podemos ver, otro tipo de tratamiento es la terapia endovascular, o sea, la trombolisis o angioplastia y la colocación de stents, como podemos aquí observar, ¿no? Aquí podemos ver la colocación de stents, aquí tenemos la trombolisis y la angioplastia, ¿no? Muy bien, entonces, eso podríamos
decir en relación al síndrome de la vena cava superior. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud en relación al síndrome de la vena cava superior? Doc, ¿no habría alguna manera de detectarlo antes de que el paciente acuda a urgencias? Bueno, si es que se hace un control y obviamente si el paciente ya tiene estos síntomas que ya hemos mencionado, o si es que estamos haciendo ya un control, ¿no? Y hacemos, generalmente cuando se están haciendo los controles, como los estudiantes que ya han pasado por las prácticas, han visto que siempre se les pide a los pacientes, se les solicita exámenes de imagen, ¿no es cierto? En una forma rutinaria se podría observar si es que hacemos, digamos, una tomografía de control, si hacemos una radiografía de tórax, podríamos ya ver que existe esto, ¿no? Antes de que se produzca ya el problema en una forma aguda. También si es que tenemos que viene el paciente con esta dificultad respiratoria, también si es que tenemos el edema de la cabeza, etcétera. Pero digamos que esté en una forma inicial, entonces si es que detectamos eso, sospechamos eso, entonces podríamos hacer una detección antes de que ya se produzca la complicación en sí. Entonces sí se podría hacer, siempre que tengamos esa, digamos, en mente, esa posibilidad, ¿no? De que puede haber esta complicación. Entonces, por eso siempre que vienen a la consulta o siempre que están los pacientes en control, se deben buscar estos, como les he mencionado, siempre que estamos examinando a los pacientes, viendo, siempre tenemos que tener en consideración eh, examinar el cuello, examinar la cabeza, examinar todo, ¿no? El tórax, etcétera, para ver si es que no existe algún signo que puede llevarnos a sospechar el inicio de estas complicaciones. Lo mismo en las radiografías, podemos ya ver que existe un ensanchamiento, entonces inmediatamente solicitamos una tomografía, etcétera, ¿no? Entonces todo eso podría suceder. Ya. Entonces otra complicación que podemos tener es de la compresión de la médula espinal, ¿no? Es otra complicación muy común que sucede en los pacientes con diagnóstico de cáncer. Entonces, esta es una complicación obviamente que requiere de un manejo urgente de los pacientes. Como pueden ver ustedes en este gráfico, entonces aquí podemos ver en una imagen de frente y aquí una imagen de perfil, como se podría observar, ¿no es cierto?, la presencia de un tumor a nivel del canal espinal, el mismo que va a causar, o a nivel vertebral, que puede causar una compresión sobre la médula. Como podemos ver aquí de perfil se ve mucho mejor eso, ¿no? Se ve mucho mejor la compresión. Y obviamente esta compresión, si no se resuelve en una forma oportuna, va a causar daño en la médula. Y una vez que se causa daño en la médula, obviamente en pocas horas, en poco tiempo, puede causar un daño irreversible. Es decir, podemos tener ya, por ejemplo, una paraplegia, una eh, parálisis de un miembro inferior, superior, etcétera, dependiendo del nivel al cual se encuentre ubicado el tumor. Entonces, obviamente, por eso esto es también una emergencia que debe hacerse el manejo rápidamente para evitar esa complicación que puede ser irreversible, ¿no? Entonces, en estos casos, ya no solamente que está la vida del paciente en peligro, sino también que las complicaciones se tornan irreversibles. O sea, ya el momento en que tenemos una sección medular a ese nivel, ya va a ser difícil que podamos recuperar el movimiento, la sensibilidad, etcétera, de los pacientes. Entonces, por eso estas son emergencias que deben ser diagnosticadas en una forma precoz y además
En estos casos sí, los pacientes pueden empezar teniendo dolor, por ejemplo, a nivel de la columna. Entonces, cuando ese dolor empieza a ser mayor, a incrementarse en una forma progresiva, a veces en una forma paulatina, en otras puede ser en una forma más rápida. Entonces hay que actuar también rápidamente mediante la solicitud de los exámenes de imagen que nos ayuden a establecer si existe este problema, esta complicación, ¿no? Entonces, este síndrome es el resultado de la compresión, como ya vemos aquí, de la médula espinal o de las raíces nerviosas y de los plexos nerviosos, como consecuencia de la enfermedad oncológica de base. Entonces, por lo general, también como ya hemos hablado en el otro caso, estos tumores pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Entonces, pueden ser tumores que se originan en ese sitio o pueden ser generalmente, en la mayoría de los casos, pueden ser de tipo metastásico. Entonces, hay varios tipos de tumores que nos dan metástasis a la columna. Especialmente tenemos los tumores como, por ejemplo, el tumor de mama. Tenemos también tumores como los tumores prostáticos. Tenemos que pueden causar este tipo de metástasis, los tumores de pulmonares, ¿no es cierto? Entonces, tenemos también tumores en cuerpo vertebral que pueden comprimir el aspecto anterior del saco dural. Y tenemos también metástasis al espacio epidural, ¿no? Entonces, las metástasis que pueden causar estas complicaciones son las que debemos tomar en consideración. Tenemos que siempre tener en cuenta, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues hay algunos tipos de tumores que pueden también causar, como por ejemplo los tumores paraespinales, que van a invadir a través del foramen intervertebral. Entonces, las zonas de riesgo obviamente van a ser el canal medular, ¿no es cierto? Y generalmente las zonas de metástasis son los cuerpos vertebrales, ¿no? Los mismos que obviamente van a dar la compresión de la médula espinal. Entonces, la compresión de la médula espinal en la mayoría de los casos tiene el diagnóstico de cáncer, ¿no? En un 10% de los pacientes puede ser la primera manifestación de cáncer. Entonces, hay que tomar en consideración que muchas veces los pacientes acuden con estas complicaciones como primera manifestación de un tumor que ya tiene metástasis, ¿no? Y que por lo tanto está causando esta compresión medular. Es la segunda causa más frecuente de complicaciones neurológicas, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en consideración, muy en cuenta esto. El 70% de cáncer sistémico da metástasis a la columna y un 50% de casos en canal medular espinal, ¿no? El desafío es realizar un diagnóstico precoz, como ya les he manifestado. También un factor pronóstico es la estabilidad neurológica rápida, ¿no? Entonces hay que realizar una estabilidad neurológica rápida. Entonces, dentro de las causas de estas compresiones medulares tenemos los tumores malignos de mama, como ya les había mencionado, en el 12% de los casos. O sea, uno de los tumores que más está relacionado con estas complicaciones de la compresión medular es el tumor maligno de la mama, ¿no? En el 12% de los casos puede haber un tumor maligno de mama. Tenemos también, como ya les había mencionado, los tumores de próstata en el 7% de los casos. En segundo lugar, tenemos los tumores pulmonares con un 16% de los casos. Entonces, tenemos también en tercer lugar, bueno, los linfomas, tenemos los mielomas también que pueden darnos estas causas. Bueno, en primer lugar, en realidad pueden estar los pulmonares, tenemos los prostáticos, perdón, los mamarios, tenemos los linfomas, los tumores de próstata, los mielomas, etc. Entonces, la ubicación más común
de estos tumores puede ser a nivel de la columna dorsal, en el 70% de los casos. Puede haber también una localización a nivel lumbosacro en el 20% y tenemos a nivel cervical en el 10%. Puede haber el compromiso de una sola vértebra, puede haber el compromiso mayor o igual a 2 vértebras contiguas en un 25% de los casos. Puede haber varias vértebras, ¿no es cierto? No solamente 2, sino pueden haber 3, 4, 5 vértebras comprometidas dependiendo de la gravedad del avance del tumor y de las complicaciones que pueden estar causando. Entonces, obviamente, estos tumores pueden complicarse, ¿no? Ya sea en una forma un poquito más localizada, como puede ser con la invasión a una sola vértebra, o puede ser en una forma más masiva, más diseminada, como cuando se involucran 2 o más vértebras. Entonces hay que tomar en consideración estos detalles, ¿no? ¿Cuál es la presentación clínica que vamos a tener? Entonces, por lo general, vamos a ver que hay un dolor dorsal, ¿no? Como vemos aquí en el paciente, se va a quejar el paciente, se va a manifestar que tiene un dolor a nivel de la columna. Generalmente va a ser el sitio donde está ubicado el problema, donde va a causarse el dolor, ¿no es cierto? Generalmente, si está a nivel lumbosacro, como vemos ahí, pues será el dolor principalmente a nivel lumbosacro. Si es que está localizado más arriba a nivel torácico, obviamente el dolor será a nivel dorsal, ¿no es cierto? Entonces, esto torácico, a nivel torácico, si está más arriba será a nivel cervical, etcétera. Todo depende. Y si está en una forma más diseminada, obviamente tendremos dolor torácico y lumbar, por ejemplo, ¿no? Esto es una presentación clínica que se manifiesta en la mayoría de los pacientes, más o menos en el 95% de los pacientes. Puede haber una maniobra de Valsalva positiva, ¿no es cierto? Dolor dorsal que va a empeorar al acostarse y cuando hay carga de pesos por parte de los pacientes. O sea, si es que el paciente hace un esfuerzo como al cargar un peso muy elevado, obviamente no solamente que va a tener el dolor, no solo que se va a manifestar el dolor, sino que también puede tener más complicaciones. Podría causarse la fractura de una vértebra o de las vértebras comprometidas y causar una compresión medular aguda, en una forma aguda, o complicarse incluso con una sección medular, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que hay que tomar en consideración. También puede haber dolor cuando los pacientes tosen o cuando estornudan. También este dolor está relacionado o con un predominio nocturno y que puede durar semanas o puede durar meses. Entonces puede haber un dolor de predominio nocturno que dura semanas o meses. También tenemos que puede acompañarse de otras manifestaciones, como por ejemplo las paresias, como también las hipoestesias o las parálisis. En casos más graves ya vamos a tener parálisis, ¿no? Pero podría el paciente ir en una forma paulatina, ¿no? Podría presentar primero parecias, podría presentar primero un dolor más o menos leve, luego se va incrementando la intensidad del dolor hasta que ya se torna un dolor fuerte e intolerable, de difícil control, de difícil de soportar, de tolerar, ¿no? Tenemos también que puede aparecer paresia en una, igualmente, o hipoestesia o parestesias, y todo esto puede ir progresando, puede aparecer todo el conjunto de manifestaciones o puede aparecer una por una, irse incrementando las manifestaciones clínicas, los síntomas y los signos, ¿no? Además, por la compresión de la médula, cuando puede haber una disfunción autonómica mayor al 50%,
que puede ser también un problema irreversible, ¿no es cierto? Cuando hay una compresión de la médula espinal, puede también, como ya hemos visto, haber una disfunción autonómica mayor al 50% irreversible. Puede haber también constipación y trastornos de la micción. Entonces, inicialmente puede haber constipación, puede haber también trastornos de la micción. Luego puede haber una pérdida del control de los esfínteres, ¿no es cierto? Entonces ya puede haber una pérdida del control de la micción, de los esfínteres urinarios y también a nivel intestinal. Entonces podría haber una pérdida de control de los esfínteres también a ese nivel. Bueno, entonces, esas son las manifestaciones más comunes en este tipo de patología, en esta compresión medular. Y para llegar al diagnóstico, igualmente utilizamos principalmente, aparte obviamente del examen físico, de la anamnesis, de la historia clínica, también utilizamos algunos métodos de imagen para el diagnóstico, ¿no? Entonces, igualmente nos ayuda una radiografía, en este caso, de la columna, del tórax, nos ayuda principalmente una tomografía, nos ayuda también una mielografía, nos ayuda una gamografía ósea y también nos ayuda mucho, obviamente, una resonancia magnética de toda la columna. Y como podemos ver, la resonancia magnética de toda la columna nos ayuda mucho. Es el examen de elección en este tipo de patologías, en estas complicaciones, porque tiene el 97.6% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Entonces, como ustedes ven, es muy, pero muy útil la resonancia magnética de columna porque nos permite ver con certeza dónde está ubicado el problema y más o menos cuál es la magnitud del problema, cuál es la magnitud de la compresión medular, dónde está ubicado el tumor, dónde está la compresión medular y también en qué porcentaje o en qué medida está la compresión medular, si es una compresión parcial, si es una compresión total, etcétera. Y esto nos ayuda mucho también para detectar la enfermedad de múltiples sitios, ¿no es cierto? Entonces podría estar, por ejemplo, como aquí a nivel lumbar, o podría estar más arriba a nivel dorsal, o podría estar a nivel cervical, etcétera, a nivel sacro. Entonces todo eso nos ayuda a detectar la resonancia magnética. Entonces, por lo tanto, esta es la técnica estándar, ¿no es cierto?, en situaciones de urgencia, y es lo que se debe solicitar tan pronto como se sospecha de esta patología o ya se ha diagnosticado, ¿no? Y el tratamiento, también el tratamiento tiene que ser urgente, como ya les había mencionado. ¿Por qué tiene que ser urgente? Porque obviamente puede haber ya un daño medular que puede ser irreversible. Entonces, en poco tiempo se puede causar un daño irreversible si es que no se actúa inmediatamente, si no se actúa en lo más rápido posible. Entonces, este es un tratamiento urgente. Inicialmente se puede utilizar corticosteroides, como también sucedía en el caso anterior de la síndrome de vena cava superior. Entonces, los corticoides, como ya hemos mencionado también, el más utilizado en estos casos emergentes es la dexametasona, ¿no es cierto? Entonces, la dexametasona puede utilizarse en una dosis de 10 miligramos como una dosis de carga, una dosis inicial intravenosa, y luego también igualmente como los casos anteriores se puede usar de 4 a 8 miligramos cada 6 horas la dexametasona. Pueden haber varios esquemas, puede haber un esquema de altas dosis de dexametasona. Por ejemplo, se puede usar 100 miligramos intravenosa en una hora, ¿no es cierto? En un bolo administrado en una hora por 3 días. Entonces, se ha visto que hay poca concordancia en las dosis óptimas, ¿no? O sea, no se puede establecer cuál sería el tratamiento óptimo, cuál sería la dosis óptima,
pero en general se puede utilizar estos dos métodos de administración de la medicación. Tenemos también como un manejo urgente de este tratamiento o de la compresión medular, una radioterapia, como ya hemos mencionado también en el otro caso. Entonces, la radioterapia puede ser dada con fracciones de 10 fracciones en una dosis total de 30 grays. Pueden haber dosis aceleradas, por ejemplo, 20 grays en 5 fracciones o 4 fracciones día por 3 ocasiones por 3 días, ¿no? Entonces, hay varias formas, varios métodos de administrar. Lo importante es, obviamente, que se haga en forma urgente, en forma oportuna, porque de lo contrario, como ya vemos, puede haber una complicación irreversible. También tenemos que dentro de la etiología puede haber un tumor primario desconocido, ¿no? Entonces puede manifestarse también esta compresión medular como consecuencia o como una sintomatología causada por un tumor primario de origen desconocido. Entonces, este tipo de tumores, obviamente, una vez que se han realizado todos los estudios que ya se han mencionado, las tomografías corporales, se han hecho endoscopías, se han hecho colonoscopías, laringoscopías, se han hecho también estudios, una cistoscopía, etcétera, todo lo que, los sitios y todos los procedimientos que se pueden utilizar, y no encontramos dónde se encuentra ubicado el tumor primario y vemos que se trata de un tumor secundario, si es que hemos hecho una biopsia también, entonces vemos que el tratamiento se realiza principalmente con quimioterapia, ¿no? Se puede usar también tratamiento de quimioterapia cuando conocemos el origen del tumor, por ejemplo, si es un linfoma, como ya habíamos mencionado, como cuando hay tumores de células germinales, que son tumores sensibles a la quimioterapia. Entonces, los linfomas, tumores de células germinales, son tumores muy sensibles que si es que responden, como ya les decía, tampoco es que el 100% de los tumores como los linfomas o células o tumores de células germinales van a responder al tratamiento de quimioterapia, o sea, no sucede así. Pero afortunadamente la mayoría, sí, más del 60%, como les decía, de los casos sí responden. Entonces, obviamente, en esos tumores, obviamente va a irnos muy bien este tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en general? Cualquiera que sea el tratamiento que utilicemos, dependiendo de la circunstancia, ya sea de que sea un tumor primario, sea un tumor metastásico, un tumor de origen no conocido o primario desconocido, o que sea ya, como hemos dicho, un tumor sensible como un linfoma o células germinales o no, cualquiera que sea el caso, vamos a tener como objetivo conservar la función neurológica. Entonces, preservar la función neurológica es el objetivo fundamental de realizar este tratamiento, ¿no? Entonces, las recomendaciones en este tipo de complicaciones, ¿cuáles serían? Sospechar compresión medular en cualquier paciente oncológico que presente dolor de espalda y no retrasar su estudio y tratamiento. Entonces, si es que tenemos un paciente que viene a la consulta, que tiene dolor, ¿no es cierto? Dice, me duele a nivel de la espalda, y se toca, ¿no es cierto? Generalmente se tocan ellos, ya sea a nivel lumbar, ya sea a nivel torácico arriba, no, o a nivel del cuello, donde quiera que sea el dolor, ellos se palpan, dice, aquí me duele. Entonces, ustedes también pueden hacer el examen y pueden determinar que existe dolor a ese nivel. Puede, pues, entonces ser un dolor inicialmente leve, ¿no es cierto? Pero ya vemos que existe, entonces inmediatamente no es, digamos, aconsejable pasar por alto y decir, bueno, ha de ser solamente un dolor muscular o puede ser que sea un movimiento brusco que hizo o que hizo un esfuerzo levantando algún peso o algún movimiento brusco que hizo. No se puede hacer eso.
bueno, excepto en situaciones en las cuales sí se tiene muchas veces esa situación, pero a veces también coincide que, bueno, uno de estos movimientos, como ya hemos visto, o uno de estos esfuerzos puede desencadenar el problema ya existente. Entonces, obviamente, lo recomendable en todos los casos es realizar algún tipo de estudio, ¿no es cierto?, para establecer, para ya sea confirmar que hay algún problema que está causando, que no necesariamente podría ser también una patología de tipo metastásico o tumoral, podría ser en realidad un problema de una desviación de columna, una escoliosis, por ejemplo, ¿no es cierto?, o una hernia del disco, cualquiera de estas complicaciones. Pero lo importante es hacer el estudio, entonces hacer por lo menos una radiografía de la columna anterior, API lateral, o hacer obviamente una tomografía, hacer una gammagrafía o hacer la resonancia magnética, dependiendo de la situación, de la circunstancia en la cual estemos, ¿no es cierto? Y no pasar por alto. Tampoco retrasar su estudio y tratamiento. Entonces, no podemos decir, bueno, ha de ser solo un dolorcito nomás, tenga este paracetamol y nos vemos en 6 meses o en 3 meses. No. Entonces, por lo general, hay que también tratar de realizar los estudios correspondientes y si es que realmente no hay nada, pues mejor, ¿no? Pero no encontrarnos con la sorpresa de que dijimos, no importa, debe ser un dolor muscular nada más o un dolor pasajero, y luego viene después de 3 meses, de 2 meses o de un mes o puede ser más, ya con la complicación que ya se torna muchas veces más difícil de controlar y de tratar, y obviamente puede ser incluso irreversible, como ya hemos visto, ¿no? Los síntomas. Entonces, la compresión medular es siempre una urgencia y el paciente debe ser remitido rápido al centro hospitalario de referencia. Si es que ya vemos que hay una compresión medular, obviamente, como ya hemos indicado, el manejo es urgente, ¿no? Y luego tenemos también, es que ustedes supongamos ven un paciente en un centro de salud, obviamente hay que mandarle rápidamente al centro de referencia. Tenemos la prueba diagnóstica de elección, es la resonancia magnética, como ya hemos mencionado, por su elevada sensibilidad y especificidad, sencillez y comodidad. El diagnóstico etiológico solo será preciso en caso de no haber antecedente de neoplasia o si resulta dudoso atribuir a esta la complicación actual, ¿no? Y la evaluación terapéutica debe ser multidisciplinaria. Entonces, esto es un punto muy importante. La primera medida terapéutica será el uso de corticoides, también es otro hecho muy importante, ¿no? Entonces, en relación al quinto punto, la evaluación terapéutica debe ser multidisciplinaria. Obviamente, en estos casos es mandatorio que participe un cirujano de columna, ¿no es cierto? Puede ser un traumatólogo especializado en columna, puede ser un neurocirujano especializado en columna, en el tratamiento de patología de columna. Puede haber también, obviamente, otra persona que tenga que ver con este tipo de patologías, otro especialista, ¿no? En especialistas del dolor, obviamente el oncólogo, etcétera. Entonces, varias personas, varios especialistas van a estar o deben estar participando en el manejo de estos pacientes. Y como ya les he mencionado, la primera medida terapéutica, la más rápida y la más fácil, es instaurar el tratamiento con corticosteroides en base principalmente a dexametasona, ¿no? Bueno, entonces, otro tema me parece que era el de las metástasis cerebrales, ¿no? Entonces, dentro de las metástasis cerebrales también es otra complicación común que puede verse y que hemos visto ya con los estudiantes que han ido a las prácticas, hemos visto pacientes, ¿no? Que vienen con esta complicación, con metástasis cerebrales, y generalmente son metástasis de algunos tumores como los que están aquí mencionados, que son los más comunes y que
por lo general son difíciles de tratar cuando ya vienen en forma diseminada, como vemos en esta diapositiva, ¿no? Cuando ya tenemos más de una metástasis, obviamente ya no hay tratamiento curativo. En este caso ya el tratamiento es de tipo paliativo, entonces uno de los métodos de diagnóstico ya vamos a mencionar. Entonces es el tipo también más común de compromiso del sistema nervioso central por tumores de tipo maligno, ¿no? Van a presentarse en alrededor de 200,000 casos al año. En los Estados Unidos se ven aproximadamente 200,000 casos al año. Obviamente en nuestro medio en el Ecuador también existen muchos pacientes que vienen con estas patologías. No conocemos exactamente los datos, pero es un número importante de pacientes que pueden desarrollar estas complicaciones. Entonces, ¿dónde se originan más comúnmente estas metástasis? Generalmente se originan en pulmón, ¿no? En mama, también los melanomas y también las neoplasias o el cáncer de tipo hematopoyético puede causar esto, las leucemias y los linfomas, ¿no? Generalmente se presentan en los hemisferios debido a que tienen mayor flujo vascular, ¿no? Como vemos en este gráfico. Entre los síntomas y los signos vamos a tener que dependen de su localización. Entonces, a nivel cerebral, entonces obviamente vamos a tener diversos tipos de síntomas de acuerdo al sitio donde están ubicados, pero los más comunes generalmente con lo que más nosotros nos encontramos cuando vemos en emergencia o en la consulta a un paciente o en hospitalización es que se manifiesta esto con cefaleas, también se manifiesta con convulsiones y también con un déficit motor, digamos, puede haber una alteración en la sensibilidad, alteración en la movilidad, también tenemos temblor, tenemos mareos, generalmente entre los síntomas más comunes. Y obviamente los síntomas dependen del efecto compresivo directo de la lesión o debido al edema vasogénico que puede causar la misma. Pueden haber también metástasis hemorrágicas, son las que con mayor probabilidad causan convulsiones y en esos casos está indicada la profilaxis para las convulsiones, ¿no? Aquí tenemos entonces, como podemos ver, cuando se realizan las diversas tomas de una resonancia magnética, ¿no? Entonces, T1, T2, etcétera. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Cómo se manifiesta la misma metástasis. Entonces, el diagnóstico se lo realiza también, obviamente, a través del examen físico, ¿no es cierto?, de la historia clínica y también utilizando algunos métodos como, por ejemplo, una tomografía de cerebro, pero simple y contrastada. Y obviamente, nuevamente en este caso, la resonancia magnética es el estudio de elección. La resonancia magnética del cerebro es el estudio de elección, ¿no? Es el mejor estudio para visualizar lesiones pequeñas especialmente, porque nos da una mejor captación del contraste de estas lesiones. Entonces, obviamente, la resonancia magnética tiene que ser contrastada, usando con contraste. Generalmente la resonancia magnética simple, sin contraste, y mucho más todavía la tomografía simple, nos dan muy difícilmente una detección, un diagnóstico claro de una lesión tumoral cerebral de tipo metastásico e incluso de una lesión primaria, ¿no? Entonces, es mejor siempre utilizar la resonancia magnética contrastada. Y bueno, también, obviamente, en todos estos casos, en la actualidad también se puede recurrir al PET scan, ¿no es cierto? En algunas circunstancias,
si es que lo amerita también el caso, por ejemplo, sobre todo si se sospecha de un tumor de primario desconocido, cuando no tenemos el origen del primario, ¿no es cierto? Podríamos utilizar también un PET scan. Entonces, ese también es un tratamiento o un examen de elección que puede ayudarnos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser un tratamiento sintomático, ¿no? Entonces, obviamente, y también tenemos un tratamiento, como ya habíamos visto, paliativo, mediante también la radioterapia, ¿no? Entonces, el tratamiento sintomático obviamente depende del tipo de manifestación clínica de los síntomas que presenta el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene convulsiones, obviamente vamos a usar unos anticonvulsivantes, ¿no? Los anticonvulsivantes que se utilizan pueden ser la pregabalina, puede ser el levetiracetam, la cosamide. Pues esos son medicamentos que nos pueden ayudar. También obviamente los clásicos anticonvulsivantes como la fenitoína, la carbamazepina, pues nos ayudan también en el tratamiento, ¿no? Tenemos también la dexametasona que nos ayuda en caso de que exista un edema vasogénico, nos ayuda también para este problema controlarlo, ¿no? Se da, como ya hemos visto en los otros casos, en las otras complicaciones, se da en altas dosis en caso de que exista una desviación de la línea media, especialmente como sucede en una herniación o edema severo. Vamos a utilizar dosis más altas todavía, ¿no? Generalmente vamos a usar de 12 a 24 miligramos por día. Puede haber una dosis de carga también, como en los casos anteriores, de unos 10 miligramos. Y luego se puede dar 8 miligramos cada 8 horas o 3 veces al día, ¿no? Entonces es una medicación que debemos utilizar. En cuanto al pronóstico, tenemos que obviamente podemos clasificarlos, ¿no? Entonces de clase 1, clase 2, entonces clase 1 y también clase 3, ¿no? El clase 1 tenemos que puede tener una sobrevida media de 7.1 meses, se presenta en una edad menor a los 65 años, el Karnofsky puede ser mayor del 70%, o sea, el estado general del paciente. Y si es que no hay enfermedad extracraneal, tenemos un tumor primario no progresivo. Clase 2 es una sobrevida media de 4 o 2 meses, cualquiera que no esté en el clase 1 o 3. Y el pronóstico también puede ser de clase 3, una vida media más corta de 2 o 3 meses. Karnofsky menor del 70%, son pacientes que están en peores condiciones generales, ¿no? Entonces, el tratamiento definitivo de estas complicaciones es mediante una cirugía y mediante radioterapia. Entonces, la cirugía siempre y cuando sean lesiones únicas. Cuando las lesiones tumorales son únicas, obviamente se puede recurrir a la cirugía. Pero si tenemos lesiones, como ya vimos en las fotos de estas resonancias magnéticas anteriores, lesiones múltiples, como ya vimos antes, por ejemplo, aquí, o sea, este tipo de lesiones ya no son, no puede hacerse un tratamiento quirúrgico. Entonces, en estos casos ya solamente tendríamos la radioterapia, ¿no? Entonces, en estos casos hay poco espacio para la quimioterapia. Generalmente, como ustedes saben, algunos medicamentos de quimioterapia no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no llegan a donde está el tumor y por lo tanto no son útiles como tratamiento. Podría ser como también como una, digamos, un complemento o un tratamiento posterior, ¿no es cierto? Que se puede usar la quimioterapia, pero como una opción inicial o de emergencia, generalmente no nos va tan bien. Entonces, las opciones de radioterapia ya hemos mencionado. Puede ser una radioterapia de todo el cerebro, dependiendo de cómo estén diseminadas las lesiones metastásicas. Y también tenemos indicada en grupos de clase 1 y 2 con metástasis simples después de la cirugía.
También, como ya hemos dicho, puede hacerse en forma paliativa en los pacientes que tienen clase 3, es decir, los que tienen un estado general más malo, ¿no es cierto? También puede usarse otro tipo de radioterapia, que es la radiocirugía estereotáctica. En estos casos se utiliza sobre todo en múltiples metástasis radioterapia de todo el cerebro, que es el tratamiento estándar, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a ver esta complicación que es el taponamiento cardíaco. Entonces, el taponamiento cardíaco también causa tumores malignos en un 50% de los casos. De estos tumores malignos, el cáncer broncogénico, el cáncer pulmonar es importante para estas complicaciones. Tenemos también los cánceres de mama, los linfomas, leucemias y los melanomas. Y también pueden haber, obviamente, algunas causas no malignas, ¿no es cierto? Como por ejemplo una radiación, el hipotiroidismo, el uso de drogas, enfermedades autoinmunes también pueden causar esto. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas que vamos a ver en el taponamiento cardíaco, están la disnea, la tos, tenemos también precordalgia, ortopnea, debilidad, puede haber derrame pleural, taquicardia, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema periférico, cianosis, pulso paradójico, pulsos alternantes. Y el diagnóstico se lo puede hacer mediante una radiografía simple, mediante una ecocardiografía cardíaca, ecocardiograma cardíaco, una resonancia magnética, como vemos acá, ¿no? Entonces acá podemos ver una radiografía simple y aquí vemos un ecocardiograma y tenemos también una resonancia. En cuanto al taponamiento cardíaco, el tratamiento se lo realiza mediante la pericardiocentesis. Cuando hay compromiso hemodinámico, se debe realizar de emergencia con o sin agentes esclerosantes. Y también otro método es la ventana pericárdica, que eso ya lo realizan los cirujanos cardiotorácicos o cardíacos, ¿no? Son los que hacen este tipo de procedimientos. Entonces, obviamente, esto es un manejo más de parte de los cirujanos cardíacos y de los cardiólogos o de los cirujanos cardiotorácicos, y más que de un oncólogo. El oncólogo podría también participar como parte del equipo multidisciplinario, pero el procedimiento en sí es más realizado por cardiología y cirugía cardíaca. Bueno, entonces aquí vemos también lo que ya hemos visto anteriormente de estas patologías, ¿no? Entonces, esos serían complicaciones comunes, ¿no? Que se producen como urgencias oncológicas. Bueno, obviamente ya hemos mencionado que hay muchísimas más urgencias oncológicas, ya sea a nivel intestinal, a nivel también genitourinario, ¿no es cierto? Tenemos a nivel metabólico, a nivel de piel, etcétera, a nivel circulatorio, pero dentro de las más comunes están estas que ya hemos mencionado y obviamente comprometen la vida y también la calidad de vida de los pacientes y por lo tanto son urgencias que deben manejarse en una forma oportuna. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en relación a estos temas? Doc, disculpe una pregunta. En cuanto a la compresión medular, nos decía que esta puede derivarse por una metástasis, por un tumor en la mama. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos puede pasar para que genere eso o puede tener un debut juntamente con un tumor en la mama y también exista un tumor a nivel medular para que exista esta compresión? Bueno, generalmente ya estos son complicaciones de tumores que tienen un largo periodo de evolución. Ya son tumores que han evolucionado y que están en un estado avanzado, ¿no es cierto?
puede ser un estadio 4 ya con metástasis, un estadio 3 que ya está también dando metástasis. Entonces, tienen periodos largos de evolución, ¿no? Varios años de evolución. Entonces, generalmente un tumor que tiene un periodo corto, un tumor, digamos, inicial, que es un carcinoma in situ, un carcinoma de menos de 2 centímetros, ¿no es cierto? Estadio 1, difícilmente se manifiesta con este tipo de complicaciones o de metástasis. Obviamente hay casos raros en los cuales, por ejemplo, se ha visto que hay un tumor primario, por ejemplo, de un melanoma, ¿no? Que aparece como un nevo pequeño de, qué sé yo, de 0,5 centímetros o de 1 centímetro como máximo y desaparece y simplemente después de un tiempo nuevamente aparece ya otras manifestaciones clínicas como una compresión medular, como una metástasis. Eso es algo raro que no se ve comúnmente. Lo más común es que estos tumores vayan evolucionando mediante un periodo largo, ¿no? De varios años, que no, siempre y cuando no haya tenido tratamiento, o también son complicaciones de tumores que ya se han tratado, pero no responden al tratamiento, o tumores que se trataron y que han estado en control cuando vienen posteriormente varios años o varios meses después y aparecen nuevamente con esta complicación, con estas metástasis, ¿no? Entonces ya son complicaciones que se dan después de un tratamiento. Entonces, por lo general, como le decía, difícilmente en un tumor que tiene un poco tiempo de evolución pueden manifestarse así. Pero obviamente son casos poco comunes que podrían darse, ¿no? Pero generalmente lo que se da es una evolución paulatina a largo plazo con un periodo largo de evolución. Y muchas veces son recurrencias de la enfermedad, pero ya se dan con metástasis, ¿no? O progresión de las enfermedades. En este caso podría ser de un cáncer de mama, que progresa al tratamiento. Listo, doc, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces eso creo que ya con eso terminamos los temas que estaban en el sílabo, ¿no? Camila. Entonces, creo que hemos terminado ya los temas y bueno, no más quedaría continuar con las prácticas la próxima semana y las siguientes semanas con los estudiantes que no han pasado por las prácticas y bueno, dar el examen final, ¿no es cierto? Sí, doc. Ya. Entonces eso sería todo por el momento. Listo, Doc, entonces muchas gracias. Muy bien. Que Muchas pasen gracias. buen día. Doctor, muchas gracias. Gracias, Gracias, Doc. Doc. Pase bien.